en el 900 de onda media, COPE Alta Extremadura. Y hoy vamos a tener un programa muy cultural, vamos a empezar de la mano de la pintura que nos trae nuestro amigo Gabriel Manzo. Hola, muy buenas tardes. Parece que no se te oye, vamos a probar ahora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, si es que él, aunque le vean que es tímido, él quiere hablar, no se preocupen que los nervios lo que le hacen es hablar más, que me lo ha dicho a mí en secreto. Pero no se preocupen que vamos a hablar de la pintura y después les hablaremos también de los libros, de la lectura. Ahí tendremos pendiente también después de la 1. Hablaremos, como le hemos dicho también, pues de esa festividad Nuestra Señora de Lourdes, que tendrá lugar mañana. Y también, pues, con los hábitos de lectura y también del Día Mundial del Enfermo, que es mañana. Todo eso lo vamos a hablar. Pero ahora estamos aquí con Gabriel, que nos va a adelantar un poquito de esa exposición que se va a inaugurar mañana, 11 de febrero, en el Centro Cultural de la Sala de Exposiciones de Plasencia y que se va a poder visitar hasta el 14 de marzo. Una exposición que traes y que además ya no es la primera vez que se conoce en Extremadura, sino que va haciendo un recorrido, digamos, casi como una caravana. Sí, bueno, después de casi 2 años de estar dando vueltas, con los puentes llegamos a Plasencia. Era una exposición, la verdad que bastante muy esperada, que estaba ahí en el tintero con Caja Duero esperando que se diera la oportunidad, y bueno, por fin se ha dado, bueno, en unas condiciones la verdad que muy buenas en este momento. Gabriel, aquí en Cáceres ya te conocen, quizá en Plasencia, en la de Extremadura, no conocen mucho de tu trabajo. Vamos a hablar un poquito de ti. ¿Qué significa para ti el mundo de la pintura? Bueno, es como muy profundo hablar de esto, pero en realidad yo siempre, alguna vez dije que cuando me vine a vivir a España, la metáfora era que mis pinceles me los llevaba a todos lados, ¿no? Y yo creo que para mí la pintura significa esto. Yo no podría hacer otra cosa. El arte en general, ¿no? No podría hacer otra cosa. Es mi medio de vida y mi medio fundamentalmente mi medio de expresión y de comunicación, ¿no? Un medio de expresión en el que plasmas todo lo que te pasa, experiencias personales. Y sí que es verdad que además cada colección tiene un color especial. ¿Cómo haces esto de los colores? Cuando empiezo a trabajar con una serie, esto alguna vez lo he comentado así entre colegas y demás, cómo trabaja, porque cada uno trabaja distinto. Yo soy muy de apoyarme en las cuestiones temáticas, ¿no? Abordo un tema, empiezo a trabajar, busco teorías sobre ese tema, desde literatura, cine, novelas, o cualquier cosa que me remita a ese tema que estoy trabajando. Y a partir de eso tengo un sistema de trabajo que es de asociar esas sensaciones con el color, con paletas de colores, con formatos, con tamaños. Y luego empiezan a aparecer otras cosas ahí al costado, como que son excusas, ¿no?, para poder generar la imagen. En este caso de los puentes, los mapas, como si uno, creo que alguna vez hablamos de esto, como si uno volara desde el aire, no sé si con un avión o con qué, pero pero que lo ver la superficie del terreno, y esos lugares por los que uno ha ido pasando, que en definitiva son emocionales, ¿no? Algunos son físicos, porque en esta obra se hacen planteos, sobre todo en las instalaciones, en las esculturas, se hacen referencias a fechas, a cosas que para mí han sido importantes, pero que otras personas pueden reflejar de otra manera. Pero en definitiva voy buscando excusas que me den la posibilidad de diagramar una imagen nueva, ¿no? Sí. Y los colores, el color muchas veces aparece por asociación. Como argentino, desde siempre me río de esto porque todo el mundo cree que los argentinos somos psicólogos, pero me interesa mucho la semántica del color, o sea, el significado del color y trabajar las asociaciones de color a eso que quiero contar. Por eso siempre digo, bueno, en este caso los puentes son rojos y no hay otra cosa para eso, ¿no? Debe ser rojo. Una entrevista que te hacía yo previamente en otros medios, comentabas que quizá ese rojo también refería un poco a cómo te había acogido España. Cuando llegué a España, mi primera impresión fue una cosa visceral y pasional del pueblo español. Todo se vive con excesiva pasión, y yo me considero una persona muy visceral también, y a partir de eso el rojo y la asociación del rojo como un color tan simbólico en la cultura española también impregnó parte de lo que fue mi pintura posteriormente, porque esta serie la comienzo a trabajar
una vez que me radico aquí. Una vez que llegue aquí a España comienza con esta serie de puentes que además, como bien decíamos, ha recorrido muchísimos puntos de la geografía extremeña y española. Ha estado en Valencia recientemente con una exposición de Ibercaja, pero sí que además, aparte de esos cuadros que además tienen un tamaño muy especial, me gustaría destacar también que tienes un espacio dedicado a cómo tú te vuelcas en la obra, en el momento de la composición, que también aparece reflejado en la exposición. Sí, yo soy de los que, habrá gente también que lo hace, no lo he visto mucho aquí, pero soy de los que no me importa mostrar el proceso. De hecho, me parece que es muy rico mostrar el proceso de trabajo, en este caso por medio de la fotografía. Es muy interesante que la gente vea cómo se construye la obra, porque la obra se empieza a construir intelectualmente en un tiempo determinado, pero luego hay una parte que es absolutamente rica, que es el momento del proceso material, donde van apareciendo y van surgiendo cosas a las que el artista le debe dar permiso, ¿no? O sea, si surgen ideas en el momento de la materialización, es importante que eso también aparezca y es importante que le demos salida. Uno hablaba también de los tamaños, porque no son obras pequeñitas que uno se pueda guardar en casa amontonadas. Hay de todo, hay de todo. Generalmente mi obra, esto algunos críticos me lo han dicho, es una obra muy imponente, es una obra que no te deja indiferente tanto por el tipo de obra en sí, como por los tamaños. Pero también aparecen cosas o momentos muy intimistas, ¿no? Donde la obra tiene un tamaño muy muy pequeño. Mi vida es así, yo paso de la euforia a la intimidad absoluta, y eso se refleja en la obra, eso va apareciendo, porque la necesidad del tamaño en la obra no es una cuestión comercial. Eso es, o sea, a mí hay gente que me dice, ¿y por qué no pintas más chico, que esto no lo puedo poner en casa? Porque la necesidad de ese momento y porque lo que hay que decir en ese momento necesita un espacio mucho más grande, ¿no? Hay que recordar además que lo que comentabas, ¿no? La exposición impresiona no solamente por los tamaños de los lienzos, sino también por, digamos, porque es como sumergirse en ese momento, ¿no? En ese periodo, en este caso de la colección de puentes. Toda la distribución de la sala la sueles hacer para envolver, digamos, al espectador dentro de ese mundo. El concepto de serie, ¿no? Implica un poco esto. O sea, cuando uno entra a una exposición, si bien ve piezas por separado, el concepto de serie, o por lo menos como yo lo quiero trabajar, implica que la gente se vaya de la exposición asumiendo parte de lo que yo he querido decir ideológicamente hablando. En esta cuestión de los puentes, bueno, la gente podrá reflejarse en cuanto a qué espacios ha recorrido, si ha recorrido los mismos que he recorrido yo, o si se siente involucrada de alguna manera, si puede hacer su propia historia y tejer su propio trayecto, ¿no? La idea del arte, en definitiva, es esta, independientemente de cuánto se venda o cuánto no se venda, pero en quienes perseguimos el arte por el arte mismo, o quienes perseguimos ser comunicadores, además de lo que venga luego, perseguimos estas cosas, buscamos estas cosas, ¿no? Que la gente salga conmovida. Otra cosa es que te guste o que no te guste, ¿no? Pero algo te lleva siempre. Sí. Hay que destacar que, aunque ya has tenido esta exposición en Cáceres, sí que tiene algunas novedades dentro de la serie. ¿Cuáles son esas pequeñas novedades? En principio, bueno, cuando esta obra se expuso en octubre del 2008 aquí en Cáceres, con Caja Duero también, la sala era enorme y entró un gran volumen de obra, pero bueno, lógicamente la serie siguió creciendo un poco más. Y había mucha obra que había quedado fuera. Por lo tanto, cuando surge el proyecto de Caja Duero, decido cambiar algunas piezas, algunas que no se vieron aquí en Extremadura, decido mostrarlas, como para cambiar un poco el aspecto de la exposición sin cambiar el concepto, ¿no? ¿Cuándo está terminada una serie, Gabriel? ¿Hay un momento en el que dices, ya no tengo nada más que darle a esta serie? ¿Una serie nunca está acabada? En mi caso particular sí se acaban.
Se acaban cuando yo pierdo la conexión con ese objeto de comunicación, o cuando aparece en el aire otra cosa que quiero decir, y eso te empieza a golpear un poco y te empieza a exigir que empieces a mirar hacia otro lado, ¿no? Además, esos puentes tienen un significado muy especial. Digamos que más que puentes son lazos de unión, ¿no? Sí, hay una crítica muy bonita, bueno, hay dos críticas muy bonitas que me han hecho, donde Graciela Supa particularmente habla de esos lazos de unión, y es un poco lo que va pasando. La obra empieza siendo referencial, pero intento que luego eso sea más universal. Habla un poco del trayecto que hace la vida de una persona o de muchas personas, comunicándose constantemente, ya seas del mismo sitio y no te hayas movido nunca de tu lugar, esas conexiones emocionales que has tenido a lo largo de tu vida con muchísimas gentes o con situaciones. Hay momentos, días en tu vida que te han marcado para el resto, para bien o para mal, pero que eso ha marcado una huella en tu historia. Y eso es lo que intento rescatar en la obra, ¿no? En mi caso particular, bueno, el ser inmigrante en España, eso se lee de otra manera. La gente piensa que es mi añoranza o mi nostalgia del país de donde vengo o de las personas que quedaron allí. No solamente eso, porque mi obra también habla de muchas gentes que estuvieron aquí en mi vida, y que siguen estando. Incluso las posibles, ¿no? Las personas que ves alrededor y con las que te conectas de alguna manera, aparecen en tu obra y ellos no lo saben. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez han motivado una posible comunicación, ¿no? Un posible contacto. Hay una obra en particular que la denominé Puente Invisible, ¿no? Que es como la que redondea este concepto. Es como abrir la puerta a que nos debemos seguir comunicando, a que hay un futuro en el cual aparecerán nuevas conexiones y se tejerán nuevas urdimbres en este sentido. Hay que hablar también de Vanessa Guerra, otra crítica muy bonita que te han hecho. Hay que recordar además que ha recibido un premio ella recientemente similar, quizá al Premio Planeta aquí en España, pero allí en Argentina. Sí, Vanessa, bueno, me une con ella una amistad intelectual fundamentalmente. Es una persona a la que yo respeto muchísimo. Bueno, tiene 2 libros maravillosos que me gustaría que se pudieran conseguir en España. Pero bueno, ella ha hecho una referencia a mi obra muy poéticamente, porque además es psicóloga, muy poéticamente sobre estos lazos de conexión o sobre esta urdimbre, ¿no? Como si yo hubiese dejado algo en la historia del arte. Y eso a mí me ha hecho sentir, no importante, me ha hecho sentir bien, porque te das cuenta que no es en vano lo que estás haciendo. Te das cuenta que la lectura de alguien que sabe leer muy bien la obra de los otros desmenuza de tal manera tu obra y tu concepto que le da una vuelta más, y eso es maravilloso porque te da la posibilidad de seguir creciendo, de seguir investigando. La verdad que son 2 críticas, la de Graciela Supa y la de Vanessa Guerra, 2 críticas que me han conmovido muchísimo. Y bueno, y ahí estamos. Pues 2 críticas que pueden sumarse ustedes con su propia crítica si se acercan mañana a esa inauguración o hasta el 14 de marzo a esta sala de exposiciones del Centro Cultural de Plasencia, a ver esa obra de Gabriel Puentes, una colección que les va a sorprender, que les va a envolver y que a lo mejor también pues nos pueden llamar aquí a la radio y comentarnos esa crítica particular, que cada uno seguro que se lleva algo, Gabriel. Pues claro que sí, es importante. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos muy pendientes porque yo sé que siempre estás con futuros proyectos, que no pierdas de vista la exposición, pero también la creación, que yo sé que estás ahora sumergido también en unos proyectos, pero hablaremos más adelante. Nos tenemos que despedir porque vamos a abordar otros temas, pero seguimos con ustedes en el 900 de la onda media, en COPE Alta Extremadura. COPE, emisora comprometida con Cáceres 2016.